navegantes, cordial saludo para todos ustedes. Nos encontramos hoy para navegar por esta palabra como cada día, gozando de tan excelente compañía como son todos ustedes, personas amantes de la palabra de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, personas fieles a la iglesia. Bueno, es lo que yo espero, que sean muy fieles a Dios nuestro Señor. Hoy en Colombia estamos celebrando la memoria de San Pedro Claver, presbítero de la Compañía de Jesús o sacerdotes jesuitas. Él se autoproclamó el esclavo de los esclavos, porque en el siglo XVII se dedicó a servir a los hermanos que venían de África, bueno, a las personas que venían de África sin el bautismo, sin la fe, y que venían para ser esclavizados tristemente. Era la realidad de aquella época. Las potencias del mundo cazaban personas en África y simplemente basándose en su tono de piel, les obligaban a ser esclavos durante toda su vida. Y es la historia de nuestro continente americano, pero también de Europa y de tantos lugares donde se dio esta realidad de la esclavitud. San Pedro Claver se dedicó entonces a cuidar de estas personas que llegaban al puerto de Cartagena de Indias, ciudad al norte de Colombia, en el mar Caribe, y allí cuidaba de ellos, los lavaba, les curaba sus heridas, brindaban alimentos, buscaba ropa para ellos, aunque se los iban a llevar para ser comercializados como esclavos. Él les cuidaba, trataba de enseñarles la fe y llegaba el momento en que pedían el bautismo. Algunos seguramente que no querían el bautismo, pero en aquella época era una conveniencia ser bautizados porque esto impedía que el maltrato de sus amos blancos fuera peor. Eh, es la realidad de una época, no nos corresponde a nosotros juzgarla, le corresponde a Dios, pero por supuesto que la humanidad ha tenido sus momentos difíciles, la humanidad. Entonces San Pedro Claver cuidaba de estas personas y trataba de hacerles ver a los de su tiempo que eran seres humanos, tan dignos como cualquier otro, y que lo que estaban haciendo en África no era la voluntad de Dios, era algo salvaje, algo macabro, cazar personas para venderlas como esclavas en otro lugar, algo macabro, algo terrible. Por eso en Colombia también celebramos el Día de los Derechos Humanos en Colombia. Por este motivo, gracias a un santo católico, a San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. Mis queridos hermanos, con este preámbulo y nota de la liturgia de hoy, vamos entonces a invocar ahora al Espíritu Santo para que tengamos nuestro viaje, nuestra santa conversación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, te pedimos que infundas esta misma luz en nuestros corazones, a fin de que, guiados por tu gran bondad y por tu misericordia, tengamos en el corazón mayor impulso de caridad hacia los hermanos más necesitados. Ayúdanos a sentir verdadero amor por nuestro prójimo y a cuidar lo que nosotros llamamos los derechos humanos, derechos que tú nos diste ya en la palabra de Dios. Hoy, Señor, acepta nuestra alabanza con las palabras del Salmo 83. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza y tiene tus caminos en su corazón. Porque el Señor es sol y escudo. El Señor da la gracia y la gloria, y no niega sus bienes a los de conducta intachable. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mis queridísimos navegantes, qué bueno contar con tan grata compañía como son ustedes, personas amantes de la palabra de Dios, personas que buscan cumplir su santa voluntad y que buscan seguir fieles a Cristo y a su iglesia. Hoy el Señor nos regala esta palabra en la liturgia de la iglesia. De la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 19 y 22 al 27. Es decir, que desde el 16 al 27 solamente quitamos dos versículos, el 20 y el 21. La liturgia a veces quita unas partecitas porque son un saludo o una acotación que está allí en la lectura original y que tal vez saca del mensaje central. Entonces por eso la cita bíblica es un poco compleja, pero la pueden leer completa desde sus Biblias. 1 Corintios 9, 16 al 27. Vamos a escuchar el texto. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Pues corran así, para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Lucho, pero no contra el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que, habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos queridos, qué lectura más apropiada cuando San Pablo dice que siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Muy apropiada para esta celebración de San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. Miremos entonces un poco más profundamente esta lectura. ¿Qué nos dice hoy el Señor Jesucristo, ya próximos a concluir esta semana de oración por la paz en Colombia? Por supuesto que encomendamos a nuestros hermanos de otros países que también con nosotros han estado suplicando por el don de la paz en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación. La lectura entonces dice: el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. San Pablo le está queriendo decir a los de su tiempo que el hecho de haber sido elegido para ser portavoz del mensaje del Evangelio no es para él un motivo de orgullo, aunque él agradece a Dios continuamente el hecho de haberlo llamado para ser su apóstol. Lo agradece. Nosotros, los clérigos, los consagrados, también le agradecemos mucho a Dios por la llamada que nos ha hecho a servirlo. Yo le agradezco a Dios todos los días porque pues pensó en mí para que fuera sacerdote en el tiempo que tengo de vida, para que fuera su sacerdote, su ministro y predicara el Evangelio. Yo se lo agradezco a él, pero no es un motivo de orgullo personal, o sea, no es para vanagloria, es lo que quiere decir San Pablo y lo que sentimos todos nosotros, no, es un motivo de agradecimiento a Dios, pero no es orgullo personal, porque el Señor nos llamó porque quiso, no porque tuviéramos cualidades especiales. Seguramente que tenemos cualidades como cualquier otro ser humano, pero eso no fue el motivo, ese no fue el motivo. Todo lo contrario, yo soy muy pecador, yo le he fallado mucho al Señor. Y a pesar de todo esto me dijo, bueno, de todas maneras ayúdame como sacerdote, quiero que dediques tu vida
a esa misión. Y yo le dije al Señor algún día, bueno, está bien, te voy a entregar mi vida, tú has de tomar el control, no haré lo que yo quiera hacer, sino lo que deba hacer por tu iglesia. Bueno, ese fue el llamado que el Señor me hizo. Pero todos ustedes también, mis queridos hermanos, han de responder al Señor de la misma manera. Han sido elegidos para ser bautizados, para tener la fe, para ser cristianos, católicos. Y esto no debe ser motivo de orgullo, porque el Señor, aunque los eligió y los pensó, de todas maneras no teníamos ningún mérito. Por eso no hay motivo de orgullo. La gloria es para Él. Llama personas a su servicio, pues gloria a Dios que se glorifica a través de personas tan débiles, frágiles y pecadoras como lo somos cualquiera de nosotros. Entonces San Pablo dice que la predicación no es para él motivo de orgullo. Él conoce muy bien su pecado. Y hoy, en esa primera frase, pues podemos sacar una enseñanza. Yo no puedo enorgullecerme por lo que no es mío. Yo no puedo sentir orgullo por méritos que no me pertenecen. Toda mi vida es de Dios, toda tu vida es de Dios, todo lo que tú tienes es del Señor. Agradece al Señor con amor lo que Él te ha dado, pero reconoce que todo es de Él. Todo lo bueno que pasa en tu vida es gracia de Dios, y aún las cosas malas, también de alguna manera el Señor, con su gracia, las va a transformar en positivas. Dice San Pablo, no tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. En alguna ocasión el cardenal Madariaga, Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, en Honduras, estuvo de visita en el Seminario Mayor Nuestro de Manizales y hizo una homilía muy especial sobre esta carta, sobre esta parte de la carta de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y en ese punto, ay de mí si no anuncio el Evangelio, él decía que era como el palpitar del corazón, que ese era el palpitar del corazón de San Pablo. Y ahí tomo yo para dar esta enseñanza, ese latido, ay de mí si no anuncio el Evangelio, ay de mí si no anuncio el Evangelio, ay de mí si no anuncio, si no predico el Evangelio. Decía el cardenal, ese latido que tenía San Pablo es el que debemos tener todos nosotros, el ritmo del corazón que no se detiene, que siempre marcha hasta el momento de la muerte. Ese debe ser también nuestro latido. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso miren, Él nos llamó, somos bautizados, debemos cumplir nuestra misión, no es motivo de orgullo, pero ay de mí, ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, porque lo que nos mantiene con vida es eso, el anuncio del Evangelio. Hace tiempo participé en un congreso misionero, alguna vez se los conté, en donde el lema era, Iglesia, tu vida es misión. Y lo hablábamos en alguno de los programas del año pasado. Entonces, es maravilloso saber que la vida de la iglesia es la misión, es la predicación, es el anuncio del Evangelio. Por supuesto, pues por varios motivos. Si no anunciamos el Evangelio, no habrá nuevos cristianos y entonces no crecerá el pueblo de Dios. Si no anunciamos el Evangelio, no alcanzaremos la santidad y entonces no daremos fruto. Si no anunciamos el Evangelio, no seremos fermento en la masa y entonces nuestra vida va a carecer de sentido y significado. Si no anunciamos el Evangelio, perdemos nosotros mismos nuestras potencialidades sobrenaturales, porque el Señor nos da su gracia especial y sobrenatural para realizar por medio de la predicación del Evangelio, del testimonio cristiano, de la caridad y la oración y la vida sacramental, la voluntad de Dios de poner su reino en la tierra. Entonces, ay de mí si no anuncio el Evangelio, dice San Pablo. Y hoy entendemos, esa frase es como el latido del corazón de la iglesia. Si no lo anunciamos, se detiene, y si se detiene el corazón, hay muerte. No se detenga el anuncio del Evangelio. Otra enseñanza para nosotros, hermanos, no podemos detener el anuncio del Evangelio. Hay que anunciar al Señor de palabra, de testimonio y obra. Pero también hay que conocer el Evangelio que anunciamos. Por eso estamos navegando en la palabra, porque queremos conocer.
y anunciar a Cristo. Hoy el Señor te dice, ¿quieres sentir en ti la vida verdadera? Pues entonces anuncia el Evangelio. Predica, vincúlate a los grupos de tu parroquia, ayuda de alguna manera al sacerdote local y ayuda a las personas a estar unidas también en grupos para conocer mejor el Evangelio y al Señor. Continúa diciendo el apóstol, si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga, pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Allí San Pablo dice, miren, si yo con todo lo que quiero, pero no fue así, me llamaron y he llevado este anuncio aunque ha sido tan difícil para mí llevarlo. Entendamos que la misión de ser bautizados es lo mejor que nos puede pasar, pero es una misión muy difícil, es lo que quiere decir San Pablo. Sí, agradece a Dios, ay de él si no predica, está muy feliz, pero también aquí nos dice, esto lo hago a pesar mío, o sea, aún sabiendo que esto me causa tanta dificultad. Tú también debes aprender a hacer lo correcto, a pesar de todo. Aunque sea difícil, aunque te duela, haz lo correcto. Es lo que hoy te dice esta palabra. ¿Le has preguntado algo a Dios seguro recientemente? Pues hoy te responde diciéndote, haz lo correcto. Eso es lo que debes hacer. ¿Cuál es la paga?, se pregunta San Pablo. Y dice, precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Miren, primero habla de la paga, de una recompensa, y dice que a pesar de, a costas, mejor, de su sufrimiento, ha podido anunciar el Evangelio, aunque esto no le representa nada. ¿Cuál es la paga?, dice él. Pues bueno, para mí, dice San Pablo, la paga es dar a conocer el Evangelio. El mismo anuncio del Evangelio es la paga, el saber que Dios me eligió para esta misión. Ya, es suficiente paga, poderlo servir. Nosotros somos muy interesados y en esta parte de la lectura San Pablo nos está diciendo que no podemos ser interesados, que todo lo contrario, lo que hagamos sea por amor a Dios y porque así debe ser, no por interés. Muchos se acercan a Cristo, pero por el interés que les suscita una oración, una peregrinación, una novena o cualquier otra cosa, solo por el interés de recibir una ayuda. No puede ser así. Por eso San Pablo dice, ¿cuál es la paga? Dar a conocer el Evangelio, anunciándolo sin pensar en nosotros mismos, sin buscar sacar provecho del anuncio del Evangelio. Dice de balde, para resumir esto, y sin usar el derecho que le da la predicación. ¿Cuál derecho? El obrero merece su salario. Es el derecho de pedirle al pueblo que sostenga al apóstol, al catequista, al misionero, al consagrado. Ese derecho, el derecho levítico, o sea, desde el Antiguo Testamento, de que los que se dedican enteramente al Señor vivan de la caridad de la iglesia. Y aquí viene la parte central que les mencioné. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles, a la mayoría que más pueda, a los que más pueda, dice San Pablo. Siendo libre como soy, me hice esclavo. Era un hombre libre, ciudadano romano. No podía ser esclavo de nadie, libre en todo sentido, pero se hizo esclavo ¿por qué? Por amor, por querer ayudar al pueblo de Dios. Se hizo esclavo, servidor, el último, el que estaba siempre, cada día, en función de una comunidad. De esa manera se hizo esclavo, aunque debió haber sido uno de los principales. Todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también en sus bienes. Todo por causa del Evangelio. Todo por la buena noticia. Para participar también de sus bienes. ¿Cuál será el bien de la buena noticia? La salvación, la santidad, la conversión. Ese es
el bien del que hablamos en la evangelización. Y San Pablo lo sabía, él quería solo recibir la paga de Dios, no pagas del mundo, para no estropear lo que Dios le iba a conceder frente a tantos sacrificios. Al final nos da el ejemplo de la carrera. Un atleta se impone una dieta para poder lograr su triunfo. De la misma manera, nosotros también debemos esforzarnos. Penitencia. Si los atletas se esfuerzan tanto por una corona de laurel que se marchita finalmente y por una gloria que se olvida fácilmente, pues cuánto más debemos trabajar nosotros, sabiendo que recibimos a cambio esta promesa de ser liberados de cualquier maldad, de cualquier daño, de cualquier peligro. Luego dice San Pablo, entonces claro, yo trato de correr no al azar, someto mi cuerpo, no sea que habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Miren lo que dice, claro, él es apóstol, enseña a los demás a seguir a Jesús, pero él mismo no quiere ser descalificado, también se impone. Y ahí sabemos que es un verdadero maestro el apóstol San Pablo, porque él mismo se impone la manera de continuar bien, que es lo que nos dice, él es capaz de imponerse cosas, no le da rienda suelta a tanto, no, él se impone cosas para el buen orden en la iglesia. En esta última parte, hermanos, yo mismo someto mi cuerpo, yo me obligo a cumplir la voluntad de Dios, no sea que habiendo predicado a otros quede yo mismo descalificado. Y ese es el riesgo, que le prediquemos tanto a los demás que nos olvidemos de cumplir la voluntad de Dios. Ahí tenemos pues todas las enseñanzas de la primera lectura. Muy especial esa primera lectura que nos va a recordar justamente el cómo se deben hacer las cosas respecto al anuncio del Evangelio, con gratuidad, con entrega, con amor, con espíritu de obediencia y sumisión a Cristo el Señor. Ahora vamos a mirar el Evangelio. Hoy el Evangelio es tomado de San Lucas capítulo 6, versículos 39 al 42. Vamos a escuchar el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense pues, queridos hermanos, que San Pablo en esa lectura nos insiste en el deber de bautizados de anunciar el Evangelio. Para anunciar el Evangelio lo tengo que conocer y para conocerlo lo tengo que vivir. Y al vivirlo, pues mi vida ha cambiado ya para poder vivir el Evangelio. Aquí entonces tenemos hoy en el texto de San Lucas capítulo 6 esta exhortación del Señor. Primero, limpia tu ojo, entonces podrás ver claro para limpiar a tu hermano. Y se relaciona con esa primera lectura, porque si el Señor nos pide purificar nuestras intenciones, prepararnos para dar siempre el mejor de los testimonios, si el Señor nos pide continuamente que participemos en la causa del Evangelio por medio de todo nuestro esfuerzo, que no vayamos a perder esta carrera de la fe, pues entonces nos dice aquí en esta lectura que para poder ayudar a los demás tenemos que cumplir eso primero, ayudarnos a nosotros mismos en oración y en obras de caridad. Dice entonces el Evangelio que Jesús le dijo a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?
se hace estas preguntas que ya tienen su respuesta, preguntas retóricas que llamamos. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? En la primera lectura se nos decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio. San Pablo decía, yo me hice esclavo para ganarlos a todos, o sea, servidor de todos. ¿Cuánto se ha esforzado San Pablo por su gente? Y nos llaman a vivir el bautismo honestamente, correctamente. Por eso aquí la pregunta de Cristo, el Señor, es para mirar por qué ha habido tantas fallas anteriormente. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y es el problema que tiene el mundo de hoy, queridos hermanos. Hay ciegos que están guiando a otros que también están ciegos. Personas que no siguen a Cristo, que viven en apariencias. Personas que se han separado de la verdad y del amor del Señor. Personas que se han apartado del Evangelio. Personas que en su vida no viven la moral cristiana. Personas que desconocen la voluntad de Dios, que han caído en grupos fanáticos para dividir a la iglesia y aspiran seguir guiando a otros. De ninguna manera, queridos hermanos, no se puede aceptar esta situación y los hermanos que se van separando de la fe, pues están en grave riesgo sus almas, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo identificar un ciego de una persona que puede ver? Hablando de acá, de lo que comentamos acá acerca de la fe. Una persona que puede ver es la persona que siempre tiene a Cristo en su mente y en su corazón y que todo lo ve y lo juzga a partir de los criterios de Cristo. En cambio, el ciego es el que juzga las cosas según los criterios del mundo o de otras personas, no los del Señor. Ustedes ya traten de sacar sus conclusiones. ¿Caerán los dos en el hoyo? Sí. No está el discípulo sobre su maestro, aunque cuando termine tal vez sea como su maestro, pero el discípulo no está sobre el maestro. Nosotros no podemos estar sobre el Señor. Muchos creen que están por encima de Cristo y desobedecen continuamente los mandatos del Señor. Pero nosotros sí sabemos que Él está por encima y por eso tenemos que obedecer lo que Él nos ha entregado en la palabra. Obedecer al Señor. Obediencia es una palabra muy clave hoy. Cuando el discípulo termine su aprendizaje será como su maestro. Pues después de la carrera de esta vida, como lo indica San Pablo, se recibe un premio, ser como Jesús, pero eso también significa ser como su maestro, también significa ser santos para poder entrar al cielo. Seremos como el maestro. Imitemos a Cristo, nunca vamos a estar por encima de Él, es decir, yo no puedo poner mis criterios por encima del Señor. Yo no puedo poner mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Él es el que sabe lo que hay que hacer. Por eso no debemos permitirnos esas rebeldías. Al final serán como su maestro, es decir, santos para poder habitar en el cielo. La segunda parte del Evangelio es el tema de la mota. ¿Cómo te fijas en la mota que tiene tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? Quítate la viga para que puedas quitar la mota del ojo de tu hermano. La revisión personal, el examen de conciencia, el análisis del corazón, del alma, de la mente y los sentidos. Debemos buscar continuamente en nosotros para identificar cuándo aparece esa viga o esa mota, esa suciedad en el alma y poderla quitar para poder ayudar a otros a sanarse. Muchos van por allí enseñando a ser santos cuando no practican nada de lo que hay en la palabra. Pidámosle al Señor que Él sea el que nos permite ver quiénes con recta intención se entregan a Él y quienes no tienen recta intención y pretenden aprovecharse de la fe de los demás, que es también otra síntesis de este Evangelio. ¿Has dejado que alguien se haya aprovechado de tu fe? Pues bueno, aquí responderán en los comentarios más adelante. Gracias a los hermanos que han enviado también allí su aporte, su ofrenda. Entonces, vuelvo como a esa pregunta. Nosotros mismos, mis hermanos, ¿será que ya
estamos suficientemente preparados como para vivir en la imitación continua de Cristo, o cómo le estamos fallando. Ya vemos claramente para poder ayudar a los demás a caminar hacia Cristo. Preguntas que hay que resolver y sobre todo que debemos también identificar en nosotros la falla para poder servirle mejor al Señor. Esa es la invitación de la palabra de hoy y ese es el mensaje. Tal vez lo sinteticemos diciendo que el Señor puso en el corazón de nosotros el Evangelio para llamarnos a predicarlo, a proclamarlo, haciéndonos entender que su palabra es la vida para todos nosotros, que debemos esforzarnos, imponernos una disciplina para poder servir mejor al Señor y que debemos permanecer con la mirada puesta en Cristo para que no se nos nuble, para que no caiga la mota o la viga y entonces ayudemos a los demás, pero a extraviarlos, no a que se encuentren con el Señor. Ese es el llamado de la palabra, mis queridos hermanos. Hoy no les voy a realizar lectura del cuadrante porque quiero compartir con ustedes una carta de San Pedro Claver. Quiero que lo escuchen para que terminemos nuestro viaje de hoy. Dice así esta carta. Del 30 o 31 de mayo de 1627 a su superior. Ayer, 30 de mayo de este año de 1627, día de la Santísima Trinidad, saltó en tierra un grandísimo navío de negros de los ríos. Fuimos allí cargados con 2 espuertas de naranjas, limones, bizcochuelos y otras cosas. Entramos en sus casas, que parecía otra Guinea. Fuimos rompiendo por medio de la mucha gente hasta llegar a los enfermos, de que había una gran manada echados en el suelo, muy húmedo y anegadizo, por lo cual estaba terraplenado de agudos pedazos de tejas y ladrillos, y esta era su cama, con estar en carnes, sin un hilo de ropa. Echamos manteos fuera, y fuimos a traer de otra bodega tablas, y entablamos aquel lugar, y trajimos en brazos a los muy enfermos, rompiendo por los demás. Juntamos los enfermos en 2 ruedas, una la tomó mi compañero con el intérprete, apartados de la otra que yo tomé. Entre ellos había 2 muriéndose, ya fríos y sin pulso. Tomamos una teja de brazos y puesta en medio de la rueda junto a los que estaban muriendo y sacando varios olores, de que llevábamos 2 bolsas llenas, que se gastaron en esta ocasión, y dímosles un sahumerio, poniéndoles encima de ellos nuestros manteos, que otra cosa ni la tienen encima, ni hay que perder tiempo en pedirles a sus amos. Cobraron calor y nuevos espíritus vitales, el rostro muy alegre, los ojos abiertos y mirándonos. De esta manera les estuvimos hablando, no con lengua, sino con manos y obras, que como vienen tan persuadidos de que los traen para comerlos, hablarles de otra manera fuera sin provecho. Asentamos después o arrodillamos junto a ellos, y les lavamos los rostros y vientres con vino, y alegrándolos, y acariciando mi compañero a los suyos y yo a los míos, les comenzamos a poner delante cuantos motivos naturales hay para alegrar un enfermo. Hecho esto, entramos en el catecismo del Santo Bautismo y sus grandiosos efectos en el cuerpo y en el alma, y hechos capaces de ellos, y respondiéndonos a las preguntas hechas sobre lo enseñado, pasamos al catecismo grande, uno remunerador, castigador. Luego les pedimos afectos de dolor, de aborrecimiento de sus pecados. Estando ya capaces, les declaramos los misterios de la Santísima Trinidad, encarnación y pasión, y poniéndoles delante una imagen de Cristo en la cruz, que se levanta de una pila bautismal, y de sus sacramentos, llagas caen en ella, arroyos de sangre, les rezamos en su lengua el acto de contrición. Hasta ahí, mis hermanos, esa lectura, una carta de San Pedro Claver. Miren cómo él va relatando lo que hacía por estos hermanos de piel negra que fueron traídos desde África para estas cosas terribles. Pero ahí estaba San Pedro Claver dándole amor a estos hermanos y testimonio de la fe en Cristo a todos los demás.
Una palabra entonces que nos invita a la caridad, pero también a cumplir con nuestra misión para ser como Jesús y poder hacer unas buenas y verdaderas obras de caridad. Mis hermanos queridos, muchas gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Recuerden dar like, compartir con todos los contactos este video, suscribirse, los que han llegado nuevos, bienvenidos a nuestro canal, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de nuestros videos. Hermanos muy queridos, les agradezco de todo corazón su participación en este programa y que esta palabra que hoy hemos compartido en esta santa conversación deje en nosotros la semilla del Evangelio y abone en nosotros la semilla del Espíritu para que hoy dé buen fruto. Nos veremos el próximo lunes con la ayuda del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros.